Ahora, en Te digo la otra, miramos la sociedad. Conciencia. Y conciencia del día de hoy será sobre la encuesta de comportamientos reproductivos en Uruguay. Y para hablar sobre cómo se comportan en términos reproductivos los uruguayos y las uruguayas sobre todo, es que vamos a estar conversando durante los próximos minutos aquí en Uniradio con Ignacio Pardo, que es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, actualmente coordina el programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales y es de los tipos que más sabe de estos temas, sin duda, aquí en Uruguay, así que es un gusto enorme para nosotros recibirlo en Te digo la otra. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, qué responsabilidad. Ya está la pelota en tu casa, arrancá, tenés media hora, dale de corrido. Contá. Demostrar. Bueno, de corrido. Gracias por la invitación, muy bien. Lo primero, como para meternos un poco en tema, ¿por qué te parece que es importante investigar sobre los comportamientos reproductivos en Uruguay? Bueno, creo que en general el comportamiento de las poblaciones, dicho esto a nivel agregado, así como evoluciona su tamaño, cómo cambia su estructura, tiene bastantes repercusiones en otras dimensiones de la vida social. Y a su vez es consecuencia de muchas cosas que pasan en las sociedades. Por tanto, creo que es interesante estudiar cómo evoluciona el tamaño y la estructura de las poblaciones, por decir las dos cosas más básicas, como causa de algunos cambios sociales y también como consecuencia de las estructuras con las cuales se organizan las sociedades y de la forma como repercute esto en las poblaciones. Y el comportamiento reproductivo en particular es una dimensión que tiene mucha más importancia ahora que lo que tuvo durante el resto de la vida de las poblaciones humanas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo las decisiones en torno a la reproducción, para decirlo bien rápido, la cantidad de hijos que tienen las personas y cuándo los tienen, no sufrió grandes cambios. Es decir, alguna forma de control de la reproducción, podemos decir que prácticamente siempre hubo, pero no al nivel en el que se da en nuestras sociedades, donde la decisión de tener los hijos, de tener una cierta cantidad y de tenerlos antes o después, está más controlada que nunca. Claro, a ver si te entiendo bien, decís como que no hace tanto tiempo que los seres humanos podemos tener este nivel de control sobre nuestra vida reproductiva y sobre lo que pasa con la reproducción, ¿no? Exacto, hace muy poco en términos históricos y por tanto lo que pasa con las poblaciones depende crecientemente de decisiones que se pueden medir como un comportamiento que tienen las personas, similar, aunque bastante específico, pero similar a otros comportamientos. Claro, teóricamente eso es relevante, porque antes, digamos, hablar de comportamiento reproductivo no tendría tanto sentido, si la gente tenía hijos y punto, no era una decisión o... Claro, ahí quizá hay un pequeño asterisco para una nota al pie, pero casi... No, porque algunos métodos no modernos, digamos, siempre de control de fecundidad, los historiadores rescatan que hubo, pero a grandes rasgos yo... creo que podría decir que las personas por lo menos controlaban muy poco de su fecundidad. Y entonces, en términos tecnológicos, por la ausencia de métodos anticonceptivos modernos que ahora sí tenemos, y en términos sociales por muchas otras razones. Pero digamos que la sociedad en la que el control de la reproducción es perfecto, todos tenemos los hijos que decidimos tener, no tenemos ninguno que no queremos, no los tenemos antes de lo que queremos. Ese tipo de sociedad, si bien es una utopía muchísimo más cercana ahora que lo que fue durante toda la historia de las poblaciones humanas. Entonces, el lo que famoso pasa... planeamiento familiar, ¿no? El parental planning, como dicen los gringos, es un fenómeno también de las últimas décadas. Claro, todas las variantes de ese debate tienen sentido cuando el control es algo posible y deseado por las personas. Entonces, si la demografía es importante, si cómo se reproducen las poblaciones y cómo va modificando su estructura es importante, bueno, es crecientemente importante saber cómo se modifican al calor de las decisiones que tienen que ver con el comportamiento reproductivo, sobre todo. Bien, y perdón, trayendo un poco y focalizándonos un poco en lo que es la realidad uruguaya, ¿de qué se trató? ¿Cuál fue un poco la intencionalidad de esta investigación o esta encuesta nacional de comportamientos reproductivos en Uruguay? ¿Y qué es un poco lo que encuentran allí? Bueno, la encuesta trató de apuntar con la mayor precisión posible a los comportamientos y las ideas que están detrás de esos comportamientos. Es decir, lo que hacen las personas con la cantidad de hijos
que tienen, al menos esa es la dimensión más fuerte y más visible. Y en qué medida eso que hacen está influido por su intención de tener un hijo o no, su idea acerca de qué significan, sus dinámicas conyugales, en fin, todo lo que rodea las decisiones reproductivas. Porque uno podría estudiar demografía estudiando simplemente la evolución de los nacimientos, claro, lo que efectivamente pasa. Y hay muchas cosas muy interesantes para decir, muchos modelos formales muy sofisticados, mucha estadística que describe muy bien y que incluso podría hasta explicar hasta cierto punto qué es lo que pasa. Pero por todo lo que venimos conversando, si no incorporamos las intenciones que están por detrás de ese comportamiento, probablemente no entendamos qué fue lo que ha ido cambiando en los últimos años y qué es lo esperable, digamos, de aquí para adelante. Y a grandes rasgos, digamos, si uno mira la gran foto de los uruguayos y las uruguayas, ¿están teniendo el comportamiento reproductivo que desean tener? ¿O cuál es como la distancia entre lo que los uruguayos y las uruguayas quieren en términos de reproducción y lo que efectivamente está pasando? Bueno, todavía hay una brecha que si uno asume que el ideal es el de los derechos reproductivos y el que decíamos, de elegir exactamente los hijos que uno quiere tener, todavía es preocupante en cierta medida, ¿no? Los trabajos que nosotros hemos hecho en los últimos quizá 10 años ya, apuntaban en gran medida a lo que llamamos la hipótesis de la doble insatisfacción. Ajá. Y esto es que las personas, sobre todo los estratos más bajos, tienen más hijos que lo que hubieran querido, y algunas, un poco menos, pero algunas personas de los estratos medios y altos tienen al final de su vida reproductiva menos hijos de los que hubieran querido. Claro. Todavía hay una brecha en algún sentido inversa. Nadie está contento, digamos. Claro, hay algunos que están contentos, es un tercer grupo, pero sí hay insatisfacción como en varias partes de la estructura social, por así decir. Ahora, lo curioso de esa encuesta es que cuando la hicimos 2015-2016, son datos para cualquier otro tema muy recientes, en realidad, todavía faltaban por procesarse dos noticias muy fuertes que tuvimos, más recientes aún, que son la disminución de 2016 y la disminución de 2017 en la fecundidad. Y una que es más rara todavía, y es que tenemos los datos del primer semestre de 2018. Entonces, con esos datos que complementan lo que dice la encuesta y que provienen de las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, podemos saber que hay todavía menos hijos de los que había hasta ese momento. Y de los que la gente quería. Y que la brecha entre lo que la gente quiere y los que tienen se redujo un poco. Ajá. Para hablar en plata, un 45% de los nacimientos al principio de esta década eran no deseados, y ahora es algo así como un 38%. Por tanto, todavía hay bastantes nacimientos no deseados, y si uno fuera a cumplir con este ideal, probablemente algunos nacimientos de más que la gente quiere tener se concretarían, pero sobre todo se concretarían en mayor cantidad nacimientos de menos. Es decir, si todos hicieran exactamente lo que dicen que quieren hacer, todavía la fecundidad probablemente caería un poquito más. O sea, la gente quiere tener incluso menos hijos de lo que ya estamos teniendo. En agregado, sí. Wow. Ahora hay, según el indicador que usamos para esto, que es la tasa global de fecundidad, 1.7 hijos por mujer. Y eso es una caída impactante, porque estaba en torno de 1.9 hace 3 años. Es menos que la tasa de recambio, ¿no? Sí, que es 2.1. Eso no quiere decir nada muy espectacular en el sentido que no genera, por ejemplo, una disminución de la población inmediata, pero sí quiere decir que a largo plazo, si se mantienen esos niveles, las generaciones no sustituyen a las generaciones pasadas. ¿Y los deseos acerca del número de hijos son distintos en hombres y mujeres o son más o menos los mismos los hijos que desean los hombres y las mujeres? Son parecidos. El ideal de 2 hijos sigue estando muy presente. Para todos. Para todos los estratos, y para hombres y mujeres, siempre es el valor más prevalente. Y bueno, eso da mucha tela para cortar, ¿no? En realidad, los comportamientos son bastante diversos. En los estratos más pobres, más hijos y más temprano que en los otros. Pero el ideal no es tan diverso. Es decir, que el modelo de 2 hijos sigue siendo de alguna manera el prevalente casi que en cualquier lado. Por eso para algunos hubo hijos de más y para otros hubo hijos de menos. En general es relación a un valor ideal que no está muy lejos de la cantidad de 2 hijos. Ahí se abren muchas
discusiones metodológicas y sustantivas muy interesantes acerca de cuál es la pregunta que capta Claro. la cantidad ideal, ¿no? Y ahí tenemos dos tipos de preguntas que son bien distintas. Una es, si uno pudiera volver el tiempo atrás, al momento en el que no qué tenía pregunta hijos... complicada igual para hacer metodológicamente. Pero es necesario por algo que vamos a hablar ahora. Al momento que no tenía hijos y pudiera elegir exactamente la cantidad tan, ¿cuántos tendría? Digo que hay que hacer esto para evitar que las personas mentalmente tengan que, comillas, matar. Claro, alguno de porque sus- después que ya tiene 3 o 4 uno quiere decir, y la verdad hubiera tenido 2, los Claro. últimos 2 me salieron flojos. escuchen. Me salieron Ramoncito específicamente y la chiquita, me parece que no. Claro, uno mentalmente está haciendo eso, entonces Claro, hay que decirle qué a la bravo, persona qué que bravo. vuelva Con el atrás diario del lunes, claro. bueno, y que no mate mentalmente a ninguno. Esa pregunta Es bravo. nos da una imagen que está más relacionada con las normas sociales. Con el ideal. Claro, que tiene que ver con algo así como, si no hubiera muchas restricciones y el mundo fuera más bien perfecto, ¿cuántos Un mundo querrías tener? ideal. Cuando hacemos otra pregunta que es, ¿tenés la intención de tener otro? Las respuestas cambian porque allí las personas incorporan las restricciones reales. Ahí ya lo ven en concreto, con el laburo que tengo hoy, con las cantidades Exacto. que trabajo hoy, con la plata que gano Con el hoy. estado conyugal, lo Claro. que sea. Entonces, Claro. sucede que hay personas, esto pasa mucho en las encuestas de este tipo, que tienen un hijo, Ujú. que responden que su cantidad ideal es 2, y cuando se pregunta, bueno, entonces ¿querés tener otro más? Dicen no. Claro. Porque claro, ese ideal no es no es factible, no es posible de ser concretado en esas condiciones. Y como las condiciones de la vida cambian bastante y cambian cada vez más, en términos conyugales muy claramente, las personas cada vez pasan más tiempo sin pareja en su edad adulta, o sea, tienen más pareja a lo largo de su vida. En términos de incertidumbre laboral también pasan muchas cosas en esos años. Como eso sucede así, bueno, los ideales y cómo se va adaptando esa persona con esos ideales, pero también con la capacidad de reaccionar frente a la coyuntura a lo largo de la vida reproductiva, que es un montón de tiempo, ¿no? Para las mujeres son 35 años, para los varones es más todavía. Todos esos factores hacen a la posible existencia de una brecha grande o chica entre el ideal y lo que pasa después. Pero entonces entre hombres y mujeres no hay gran diferencia entre cuántos hijos querrían. En general, acá lo voy a decir un poco de memoria, pero lo que suele pasar es que los varones quieren un poquito más, pero son parecidos, ¿no? Ay, que vivo, porque total Porque después, ese no lo- después total, No hay útero. nos tomamos el palo. Así que, Sí, la razón probablemente está muy cercana. total, sí, ¿querés tener otro? Sí, tenemos otro, total. Mientras no lo tengas que parir, Claro. está todo bien. Eso Y cambia. cuidar, ¿no? Sí, claro, y cuidarlo. Esa percepción cambia en embarazo adolescente en cuanto a la cantidad de hijos Sí. deseados. Gracias por hacerme acordar cuando les contaba lo del 45% del 38%, en realidad tenía en la mente de darles un dato más, que recién ahora recordé, y es que la fecundidad no deseada en adolescentes fue durante mucho tiempo de 66%, 67%. O sea, todas las adolescentes que tenían... 2/3. Claro, las que tenían hijos cuando fueron adolescentes, en 2/3 hubieran preferido no haberlos tenido. Exacto, ahora los tenemos más adelante. O haberlos tenido más adelante, claro. Sí. No es que quieran matar al niño en concreto, pero hubieran preferido... No, esperar. Sí, que ahí en realidad es casi lo mismo, porque las personas que en esos años adolescentes dicen, estoy convencida, en este caso en general son mujeres a las que hacemos la pregunta, que no voy a tener ninguno, son pocas, ¿no? En general dicen, lo hubiera tenido más adelante. Claro. O no lo hubiera tenido, pero digamos, de ese grupo, cuando uno le pregunta nada tan temprana, casi que equivale a, probablemente lo hubiera tenido más adelante. Y ahí es interesante ver, según los distintos estratos, cuáles son los horizontes temporales. Claro. A veces en entrevistas de investigaciones más bien cualitativas esto surge mucho, ¿no? Dice un adolescente, no, en realidad tengo que estar mucho más preparada, y lo voy a pensar para mucho más adelante. Y uno, desde el imaginario más de la clase media, dice, bueno, estará pensando en los 29, los 30. Claro. Y la edad es 21, 22. Claro, sí. Que es el momento en el que uno ya es un adulto bastante grande, ¿no? Yo tengo otra pregunta que tiene que ver con las diferencias entre las mujeres pobres y las mujeres no pobres, ¿no? Que me parece que es una dimensión que es bien interesante, porque hay como una cuestión ahí que no sé si viene de la sociología o si es más como del sentido común, pero algo que uno escucha mucho, y no solo de gente, de gente también como informado que está en estos temas, es cierta hipótesis de que, de que las mujeres pobres como que tienen más hijos como una forma de afirmar la identidad, como que el pasaje a la adultez tiene que ver con un contexto donde no se da una educación formal, donde no hay una inserción en el mercado laboral demasiado fuerte. Entonces como que entre las mujeres pobres tienen más hijos un poco porque es la manera de adoptar un rol distinto en la sociedad, de pasar a la adultez, al rol de madre, etcétera. El mandato de la maternidad. El mandato de la maternidad, todo eso, como que eso fuera más fuerte en las mujeres pobres. Ahora la pregunta te hago, ¿hay evidencia para decir
eso? ¿O no es tan así? ¿O esas mujeres pobres tuvieron porque tuvieron, pero no hubieran querido? ¿Cómo es la cosa? Bueno, estás en el corazón, digamos, de uno de los debates que tenemos. Está bueno ese debate, porque a mí Está yo buenísimo. lo escucho todo el tiempo y también es un debate que tiene un filo medio conservador ahí, porque Está es como buenísimo. asignarle a las mujeres pobres Sí. un rol como que son ese familiarismo, esa Sí, cuestión, ¿no? yo por- Hablar todas por ellas, ¿no? Porque estamos todos hablando Además, de ellas. sí, yo por estas pocas palabras que intercambiamos me parece que estoy un poco en la línea de lo que vos estás sugiriendo. A ver. Pero es cierto que hay investigación cualitativa que muestra algunas de estas ideas y que incluso a veces en esos estratos tener un hijo es una forma de protegerse ante la violencia, Ajá. incluso porque el rol de madre protege un poco contra posibles maltratos, en fin. Yo creo que hay investigación En ese sentido. en ese sentido, pero, pues creo que hay un gran pero, y es que preguntadas ellas mismas, en 2/3 dicen Sí. lo hubiera tenido más adelante, Claro. cuando aparecen otras opciones, eligen otras opciones, y esos mandatos que en principio son tan fuertes, merecen la apertura de esa caja negra, digamos, de cuáles son las restricciones y las posibilidades reales, para ver si hay algo tan, hay un autor que decía que no somos idiotas culturales, digamos, ¿no? de mandato que no se cuestiona, o si hay más bien, como en otros estratos también, la adaptación a las restricciones vigentes con posibilidad de agencia y con también restricciones. Porque es muy fuerte el dato de 2/3 no lo querían. En Claro, todo lo caso, que- esos argumentos de alguna manera se Culturalistas, están digamos. realizando, por eso, valdrían para 1/3 nada más. En todo Exacto, caso. eso que está diciendo es exacto, tiene una implicancia fuerte, que es decir, esas mujeres pobres que asumimos, bueno, no es que están teniendo esos hijos por mandato cultural ni nada, o por idiotas culturales, como decías, sino porque de repente hay otros factores como dificultades para acceder a las tecnologías de anticonceptivas u otras razones, o cierta coerción del medio en el que se Falta de encuentran. información. Falta de información. De su Tengamos en pareja, cuenta muchas que, veces. que en general las madres adolescentes no son, sus hijos no son de padres adolescentes. Ajá. O sea, ahí hay una diferencia grande. Claro. No sé Sí, si claro. eso lo investigaron. Sí, pero- sí, de coerción, digamos, a nivel de pareja, sí. Y de todos esos factores que ustedes mencionaron, sí. Creo que como en casi toda la demografía, la investigación cualitativa es medio pobre todavía y quizás se necesite mucho más investigación para saber. Entonces lo que tenemos son conjeturas. Pero yo no soy muy amigo de abrazar con fuerza esa teoría, De la digamos, identidad. de que ahí hay una realización exactamente equivalente a la de otras mujeres que se realizan trabajando o Claro. estudiando. Un poco la romantización de... De la Exacto, maternidad, sí. exacto, de algo que muchas veces en contexto de coerción o de falta de otras oportunidades, pero en un sentido fuerte, ¿no? De que apenas aparecen, efectivamente las mujeres empiezan a retrasar, apenas pueden en términos de tecnologías anticonceptivas. Claro. En términos de otras opciones que compiten con eso, efectivamente lo hacen. Y lo hacen muy rápido. En este descenso 2016, 2017, 2018, pero se dio abrumadoramente. Están 30 y largos. Quizá cuando termine 2018 esté más o menos en 30 por mil la fecundidad adolescente, y estaban en 60 por mil Wow. en esta década misma. Entonces ahí hay algo fuerte a mirar, cuando aparece la posibilidad de... No es la cultura la variable que explica, porque Sí, no. la cultura no cambia tan rápido, digamos. Claro. Es como- Bien. Claro. Mirando en términos un poco agregados, tú recién marcabas que bueno, que hay datos del Ministerio de Salud Pública que ponen la tasa global de fecundidad ya en 1,8, 1,7, que es bastante bajo y similar a la de algunos países europeos que tienen sus poblaciones en decrecimiento. Para Uruguay, esta tasa y sus consecuencias representa un problema, debe ser observado con preocupación, porque a veces se alarma, se hace mucha alarma Sí. sobre eso. ¿Es realmente preocupante? Hay un autor que dice que el alarmismo es el principal género de literatura demográfica. Y es O sea, cierto. Es verdad, los demógrafos salen en la tele solo para decir. Para qué calmar la terrible, alarma. Qué terrible. No, para calmar la alarma. Nuestro rol en los últimos años fue como para decir: No va a pasar tranquilidad, nada, no va a tranquilidad. pasar nada. No es que no haya problemas. Problemas hay mil, ¿no? Y de todo tipo. Esto de la desigualdad que hablamos recién es un problema enorme. La fecundidad adolescente en muchos sentidos puede ser visto como un problema. Pero justo la fecundidad baja no es en sí mismo un problema. Los umbrales, digamos, de interpretación que nosotros manejamos son el 2x1, como decía Mauro también, recién del umbral de reemplazo. O sea que abajo de 2x1 hay una fecundidad por debajo de reemplazo y que consideramos baja. Y por debajo de 1.5 se considera muy baja. Estos son simplemente etiquetas, pero hacen a umbrales que tienen correlato en los datos. O sea, hay países por debajo de 1,5, hay países
por debajo de 2,1, casi la mitad de los países del planeta. Por tanto, Uruguay está muy acompañado en todo ese proceso. Y si uno mira en qué países la fecundidad es baja, va a ver en general en los más desarrollados. El proceso de descenso de la fecundidad todavía no se dio en los países menos desarrollados. Los países más pobres de África, por ejemplo, y algunos países de Asia, algunos de América Latina, pero muchos ya no. Y la discusión que se da después que la fecundidad baja es si es del todo sano, y ahí sí puede haber una discusión que se deposita en niveles muy bajos. Uruguay todavía no está ahí. Entonces lo que estamos mirando ahora con mucha atención es la evolución posterior a este descenso a 1.7, porque asumimos, por lo que hemos visto en otros países, que es razonable pensar que en un momento hay un rebote y que la fecundidad vuelve a subir o se estabiliza, probablemente no más allá de 2, pero no más abajo de 1.5. Entonces la fecundidad de todos los países del mundo se va a tender a comprimir en ese rango. Sigue siendo fecundidad baja, pero probablemente la alarma que hubo hace una década o dos, de que quizá haya algo así como una trampa debajo de la cual, digamos, una trampa que hace que debajo de 1.5 uno ya no pueda salir, eso ya sabemos que no es así. Y en gran medida lo que estamos viendo ahora, que es el aplazamiento de la maternidad, en 3 años Uruguay pasó de tener una edad media del primer hijo de 25 a tenerla de 25.9. Es decir, aumentó un año. Había aumentado un año en los últimos 30 y ahora aumentó un año más en 3. O sea, es un cambio formidable. Pero la pregunta que te hago con eso podría generar, sí, cuando esos nacimientos que las adolescentes o las jóvenes están teniendo ahora los tengan a edades más avanzadas, un cierto rebote. Si los nacimientos que faltan ahora, probablemente los tengan más adelante. El 80-70% sí aparezcan después. Claro, pero ahí va. Eso en sí mismo, ¿no? El aplazamiento es un problema en el sentido de que las mujeres que tuvieron pocos hijos o no tuvieron, ya pasada su edad reproductiva, hubieran deseado tener más hijos. Bueno, pero todavía no tenemos datos para poder decir que eso es tan así, que esas mujeres se arrepienten de en su momento no haber tenido más hijos por estar haciendo otra cosa. Sabemos que eso pasa para una partecita de la población, chica, muy visible capaz, pero chiquita, las que tienen que recurrir luego a tratamientos porque llegó a los 40 y no tuvo el hijo. Es una parte chica. La parte mayoritaria de ese aplazamiento son las que no están teniendo a los 18, a los 20, a los 21. Claro. Esas todavía lo pueden tener de forma perfectamente saludable y quizá muy beneficiosa desde el punto de vista de su acumulación de capitales y de saberes a los 25, 26, a los 30. Todo eso es perfectamente normal en el sentido de que es la tendencia que estamos viendo en casi todas partes, ¿no? Yo había leído algo también de la encuesta que me sorprendió mucho, que era la edad a la que las personas consideran que es el ideal para que una mujer tenga su primer hijo, y me sorprendió mucho porque eran edades muy bajas, o sea, las que la mayoría de la población uruguaya declaraba que estaba bien que una mujer tuviera su primer hijo, no sé, 16, 17, o sea, edades súper tempranas. Actualizame cómo era ese dato, si te lo acordás, o más o menos. No me lo acuerdo de memoria, pero sí me acuerdo cómo está conformado, porque el dato de la edad ideal, así como el dato real de la edad media del primer hijo, es un promedio poco informativo, en el sentido que está compuesto por 2 poblaciones bien distintas. Hay casi 2 poblaciones. 2 mundos, sí. Sí, en la edad del primer hijo es muy notorio. Si uno mira una curva, digamos, que tenga la intensidad de nacimientos a las distintas edades, que en los países más igualitarios, casi en todos los países europeos, en muchos países en los que tenemos datos, es una curva normal, es decir, se distribuye más o menos aleatoriamente en torno a una edad media. En Uruguay tiene como 2 curvas a la vez. Tiene como 2 picos, como 2 modas. Sí. Y eso quiere decir que de alguna manera hay una población que se está comportando como si la edad, se está comportando en relación a una edad media, en torno a los 19, 20, muy temprana, con variaciones en torno a ese eje, pero con fecundidad temprana, no solamente adolescente, pero sí temprana. Y otra población, donde como sospechamos están los estratos medios y altos, las mujeres con más educación, en fin, que tiene su moda estadística en los 30 o 32 años. Claro. Y si uno mira por nivel educativo, eso se confirma plenamente. No entonces, es una campana, digamos, en nuestra sociedad en ese sentido. Son casi 2 campanas pegadas. Son 2 campanas pegadas, claro. Digamos que las más pobres, pues de alguna manera lo están teniendo muy jóvenes, y las que están en otros niveles educativos o sociales más arriba. Sí, y eso hace que todos los promedios, los de intenciones, los de edades ideales, pero también los de la edad misma del nacimiento del primer hijo sobre todo,
estén en el medio. Pero no es un medio muy real, digamos, ¿no? Claro, es justo donde no hay ningún pico. Sí. Entonces es una forma muy rara, ¿no? Las poblaciones se comportan en general, las más igualitarias que nosotros, de una manera más normal. estadísticamente normal. Y nosotros, por esa fragmentación social que en la edad del primer hijo se fotografía muy muy claramente, tenemos eso. Para hacer un paréntesis, el descenso de los últimos 3 años de la fecundidad hace que eso se vaya atenuando, sí, progresivamente. Pero todavía está, ¿eh? Bien. Con esto de que vos hablabas de la diferencia de fecundidad en los países en vías de desarrollo y en países ya desarrollados, justo hoy vi una gráfica de como el crecimiento de la población que mostraba que la fecundidad en los países determinados desarrollados, más allá de que se puede debatir, ¿no? Esa concepción, era como el 15% del crecimiento y en países en vías de desarrollo como que lo aplastaba, ¿no? Y el informe hablaba de cómo eso influía obviamente en las corrientes migratorias, porque cuanto más gente hay en países que no tienen condiciones en las que puedan desarrollar su vida de forma digna, se crean estas olas migratorias, ¿no? Entonces, como bajando eso Uruguay, ¿tendrá algún impacto el flujo migratorio en el mediano plazo sobre la estructura de la población uruguaya? La respuesta corta es no. Y la razón es que cuantitativamente no es tan importante ese flujo. Aunque sí nos lo parece, porque yo durante toda mi vida, todos mis compañeros de escuela eran todos uruguayos, sí, claro. Todos mis vecinos eran uruguayos, solamente tenía relación con uruguayos. Había algunos, ¿no?, que habían nacido en México, en Argentina, porque los padres eran uruguayos y se habían ido en todo caso. Pero nos impresiona muchísimo que haya convivencia con personas de otros países que acaban de llegar. Pero nos impresiona porque hasta ahora era muy infrecuente. No porque ese flujo sea tan grande que vaya a modificar, digamos, por ejemplo, la estructura por edades de la población, que es algo en lo que a veces se alientan algunas esperanzas. Hay algunos países que reciben inmigración muy masiva, que sí vieron modificada en parte su estructura por edades, e incluso la tendencia del tamaño de la población. Siempre se habla de Italia, que si no fuera por los inmigrantes, su población ya hubiera decrecido, y crece muy levemente, o sea, apenas logra empatar un poco esa tendencia con los inmigrantes, pero son muchos miles de verdad, ¿no? En Uruguay me parece que la migración tiene muchas ventajas y que vamos a enriquecernos mucho con estas corrientes, pero no necesariamente van a modificar las tendencias grandes, que son el envejecimiento de la población y la fecundidad baja. El tema de la migración también es uno de esos fenómenos donde el fenómeno real y la percepción están muy disociados, ¿no? Porque tal vez tiene que ver con que, bueno, quienes vivimos en Montevideo, en ciertas zonas de Montevideo, es donde se está concentrando también esa migración, ¿no? De repente uno piensa que el fenómeno es muy grande, pero bueno, porque tal vez es en ciertos barrios, en Positos, en el centro, en la Ciudad Vieja. Los vemos en los comercios. Pero de repente capaz que uno sale un poco de esa franja costera de Montevideo y ya el fenómeno se diluye o desaparece. Claro, y usted piensa que para modificar la estructura de la población tenemos 3 factores: los nacimientos, las muertes y las migraciones. Claro. Los nacimientos y las muertes afectan a toda la población entera. Es decir, sí. Todos nacen y mueren. 3 millones y medio aportan, digamos, con sus tendencias que hacen a los indicadores agregados, una cierta capacidad de transformar la pirámide poblacional, diríamos nosotros, que es el gráfico que organiza la población por sexo y edad. Los inmigrantes también, pero son poquitos, digamos, en relación a todo eso. Y además pasa algo que en otros países se ha estudiado, y es que muchas veces se alentaba la esperanza de que los inmigrantes rejuvenecieran esa pirámide por tener muchos hijos. Y lo que se sabe de las tendencias de comportamiento reproductivo de los inmigrantes es que no son exactamente las que tenían sus países de origen. Claro. Son más bien una negociación entre la fecundidad de los países de origen y la de los países de destino. Porque las personas tienen ciertos ideales, quizá, no sé, los del norte de África que van a Italia, de más hijos que las italianas y los italianos. Pero enseguida las personas se adaptan a las nuevas condiciones. Claro, uno no puede esperar que los venezolanos o las venezolanas o los dominicanos, las dominicanas que vienen a Uruguay se van a comportar más parecido a los uruguayos que a la gente de su país de origen. Sí, pero muy probablemente. Claro. Un poco hablabas recién de las muertes y hablando de eso, que te queríamos preguntar si tiene el Estado uruguayo la capacidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de una sociedad envejecida como la nuestra, ¿no? En términos de servicios públicos como salud y sistema de pensiones.
Bueno, está en eso, y eso no está libre de todas las discusiones, ¿no? Al respecto. Con el sistema de cuidados hay una discusión interesante, me parece, de cuánto está haciendo el Estado por dar solución a la demanda creciente de cuidados. Hay cuidados para niños, para personas con discapacidad y para adultos mayores, pero los adultos mayores son una parte importante. Con la reforma del sistema de salud hay una discusión que también va mucho por ese lado. Es decir, que pueden verse como intentos, ¿no?, de adaptar la matriz de protección social al envejecimiento poblacional. Y hay una discusión siempre fuerte con el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no?, el sistema previsional. Y yo creo que no nos vamos a librar de discutir esos temas durante mucho tiempo, ¿no? Ya sea con sus versiones más sencillas de, bueno, hay que aumentar la edad mínima de jubilación o no, o con las discusiones mucho más complejas, que las hay, acerca de cómo un nuevo equilibrio entre personas en edad adulta y personas en edad más de 65 tensiona el sistema que estaba pensado para otra pirámide poblacional. Una pregunta, con esto que vos decías, porque ahora tenemos indicadores cada semestre o cada año sobre nacimientos y esa tasa, pero ¿cuánto tiempo se necesita como para ver cambios realmente en la población? Como vos decías, capaz hay gente que ahora no está teniendo hijos, pero va a tener después, entonces esos indicadores van a cambiar. ¿Cuánto tiempo sería como prudencial esperar para mirar como la imagen grande? ¿Se entienden como esos cambios? Sí. Bueno, típicamente se dice que los cambios demográficos son lentos, pero en los últimos tiempos han sido bastante rápidos, así que creo que se ha achicado la ventana en la cual podemos mirar cambios relevantes. Lo que yo les decía del aplazamiento de los nacimientos en este momento, que generan probables nacimientos más adelante, es parte de la doble mirada que tiene la demografía entre indicadores de cohorte e indicadores de momento. Es decir, entre indicadores que miran a las generaciones a lo largo del tiempo, claro, y las que miran a todas las generaciones juntas en un cierto momento. El ideal, por ejemplo, para ver las tendencias de la fecundidad sería esperar que las mujeres lleguen a los 49 años y ver cuántos hijos tuvieron. Pero queremos echar un vistazo a esas tendencias sin tener que tener tantos años de brecha. Entonces tenemos indicadores que de alguna manera simulan esa situación, generan lo que llaman cohortes ficticias. Bueno, no los voy a aburrir mucho con cuestiones metodológicas, pero que permiten mirar en un mismo momento qué es lo que sucede con la fecundidad, como si las personas completaran, digamos, su vida reproductiva, aunque sabemos que en el mismo momento hay personas, mujeres de entre 15 y 49 años para ese cálculo. Lo que sí nos pasa es que tenemos que hacer alguna especulación como esta, ¿no? Es decir, bueno, la fecundidad ahora es 1.7. Con lo que sabemos del cambio en la edad media del primer hijo, que es en gran medida por el aplazamiento, y sabemos dónde está el aplazamiento, y sabemos cómo se comporta en general la población con respecto a la fecundidad, bueno, especulamos que de pronto, más que caer indefinidamente, en algún momento, 5 años, en 10 años, va a haber un rebotecito. Claro. Para cerrar, retomo una cosa que dejaste picando en una respuesta anterior, que es este tema del modelo de la seguridad social, ¿no? Es, por lo que sospecho de lo que decías, ¿no es un futuro inevitable el aumento de la edad jubilatoria para una sociedad como la uruguaya? ¿No es un camino como que cada vez más hay como un consenso, sobre todo en los medios de comunicación y todo? No, pero esto es inevitable. El aumento de la edad jubilatoria es inevitable, más tarde o más temprano. Nadie quiere pagar el costo político, pero vamos hacia ahí y no hay con qué darles el futuro, etcétera. Vos no sos tan, en ese sentido, fatalista, digamos. No vamos a tener que laburar hasta los 80 nosotros para mantenerte a vos cuando seas un viejo. Digamos, no sos tan fatalista. No me animo a ser tajante, sobre todo. Pero sí diría que la discusión se empobrece mucho cuando esa es la única variable sobre la mesa. Si uno dice a largo plazo las personas van a trabajar hasta más años que ahora, lo puedo llegar a afirmar. Pero no creo que sea el estado inevitable de la discusión ahora. Lo que ha pasado en los países envejecidos poblacionalmente, en los que nos podemos fijar para ver cómo hicieron, no son los más pobres necesariamente, de ninguna manera, no son los lugares donde colapsó el sistema de protección social, tampoco. Lo que sucedió ahí es que la mayor eficiencia, mayor productividad de los adultos compensó la falta en número de esos adultos en relación a los adultos mayores. Porque claro, uno a veces en demografía como un ejercicio dice, bueno, si todo quedara igual, vamos a simular cuáles las tensiones generadas por el cambio de la estructura. Pero hay muchas cosas que no quedan igual. Y nada, igual la productividad es una de ellas, ¿no? Cambia muchísimo. Pero
Pero bueno, a largo plazo, No va a quedar otra. Sí está claro, las personas probablemente van a trabajar más tiempo. Y mi talante optimista me lleva a decir que probablemente vamos a querer trabajar más tiempo, vamos a ser saludables durante más tiempo. Y no, digamos, el propio mundo del trabajo podría cambiar bastante. Porque estamos no nos vamos a querer ir a los 65 años para nuestra casa. No, de yo repente creo que nosotros... probablemente no. O el trabajo no va a ser exactamente lo mismo que pensamos ahora. Y va a haber formas de transitar más flexiblemente, por ejemplo, en el trabajo y el retiro. Nuestro problema en general con los cambios demográficos es que pensamos a la demografía como en movimiento, porque lo está, pero tendemos a congelar todo lo demás. De hecho, todo lo demás cambia muchísimo, ¿no? Nosotros una vez, te cuento una cosa muy chiquita, en los festejos del Bicentenario nos llamaron a imaginar el Uruguay de dentro de 100 años, el tricentenario. Ahí va. Eso es dificilísimo para la demografía, que si nos piden la proyección a 50 años lo podemos hacer, pero a 100 años es más difícil. ¿Les pagaron algo por lo menos? Nada. Encima era un ejercicio, ¿no? Un café en el MEC ahí en San José. Entonces nos pusimos a especular abiertamente. Y una de las cosas que miramos era el retrofuturismo, digamos, cómo se imaginan el futuro las personas del pasado. Y recordamos este dibujito animado de los supersónicos, de Hanna-Barbera. Y era bastante significativo que ahí las personas volaban, ¿no? Había autos que volaban, se teletransportaban, creo también, hacían cosas que no pasaron, ¿no? Falta un montón todavía. Claro, no pasaron, y creo que el futuro de los supersónicos era ahora, era 2000 y poco. Y sin embargo la familia era el padre, la madre, no imaginaron la empleada cambios que era mujer, Y el perro. el perro, la empleada se llama Robotina, La obviamente emplearon era un robot, pero mujer. era un robot mujer, y que tenían 2 hijos. Y visto a la distancia, no tenemos autos que vuelan, pero la familia se transformó increíblemente. Por tanto, hay muchos cambios que uno tendría que empezar a imaginar y que van a interactuar con los demográficos para generar un escenario muy distinto de lo que tenemos ahora, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Ignacio Pardo, por este rato que has compartido con nosotros en la radio de la universidad. A ustedes. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.